Muchas gracias por la presentación. Ya voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve ya bien la pantalla, por favor. Muy bien, como les comentaba, vamos a hablar un poquito acerca de alternativas estéticas y funcionales que tenemos para poder realizar reconstrucción directa en zona anterior, es decir, en el sextante anterosuperior específicamente. Estas son mis redes sociales. Estoy en Instagram como Gora Clínica Dental. Aquí subo bastantes casos clínicos en donde podemos ver bastante retroalimentación. Pueden, no sé, consultarme algunos casos si es que fuera la opción. De igual manera, los invito a seguir a Inteligencia Dental, a GC México y a GC Latinoamérica. Y bueno, vamos a comenzar definiendo la palabra reconstrucción. Según el glosario de términos prostodóncicos, se entiende como el proceso de restaurar tanto forma, función y estética, o ha sido perdida o ha tenido alguna implicación. Entonces, este término es sumamente importante. Y bueno, otro tema, otro punto que tocábamos en el título es la estética. ¿Qué es la estética? Bueno, la estética es algo completamente subjetivo y obviamente va a depender de los ojos de quien lo mire, ¿no? O sea, va a depender mucho de la perspectiva y de la opinión de cada uno de nosotros. Para mí, por ejemplo, algo estético pueden ser dientes cuadrados, dientes triangulares, dientes grandes, dientes ovalados, no sé. Pero para Antonio, para ti o para algún profesor puede ser completamente diferente el concepto de estética. Entonces, aquí es muy importante tomarlo en consideración porque cosas o parámetros que ya están establecidos en odontología, nosotros los tomamos como un referente, obviamente, y es como nos tenemos que basar. Sin embargo, la individualización de cada paciente también es importante, porque muchas veces para nosotros la estética es completamente diferente a lo que el paciente está buscando, o lo que el paciente tiene como la concepción o la idea del tratamiento que vamos a realizar. Generalmente cuando tenemos pacientes que nos visitan por alguna reconstrucción en el sector anterior, es muy importante la anamnesis, el poder platicar con ellos, el ver cuáles son sus expectativas, qué es lo que les gustaría lograr, y obviamente nosotros hacer un correcto diagnóstico, fotografía, secuencia clínica y demás, para poder ver si podemos llegar a esos alcances, si tenemos la oportunidad de poderlo realizar de esa manera, ¿no? Entonces, este es un punto muy, muy importante. En odontología nosotros buscamos la armonía. Esta armonía se va a obtener de una tríada. Esta tríada fue lo que yo mencioné, que es forma, color y textura. Entonces, estos tres conceptos van a entrar o van a trabajar como un engranaje, así como se ve en la imagen, en el cual ninguno va aislado del otro, sino que van en conjunto. Y en conjunto van haciendo toda esta armonía que nosotros vemos en la imagen, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando justamente en la zona estética, lo que buscamos es que se cree una armonía con todo lo que tenemos alrededor. Entonces, una de mis recomendaciones principales es que cuando hagamos restauraciones del sector anterior, siempre aislemos a distancia, en donde nos permita ver los dientes contiguos, dientes adyacentes, para poder crear esta armonía. Lo mismo, por ejemplo, en cuanto a forma. La forma la tenemos que hacer basándonos en el caso en que haya dientes adyacentes, en los dientes adyacentes que son los que nos van a dar la forma que vamos a crear de esta nueva restauración. Lo mismo, por ejemplo, forma de cara, forma facial, que es muy importante. Y la textura, esa textura pues lo vamos a hacer con pinceles, lo podemos hacer con algunos stains, lo podemos hacer también, por ejemplo, con el mismo pulido que demos en la restauración. Entonces, esa textura va a ser lo que va a dar la naturalidad a las restauraciones que estemos creando. Ahora, el color es un tema importante y aquí déjenme decirles que no solamente existe la 2, ¿no? Es algo que normalmente bromeamos en el posgrado porque preguntamos a los alumnos, ¿y qué color es A2? Y todo es A2, ¿no? Y de repente mandamos restauraciones al laboratorio y todo es color A2, ¿no? Eso, saber que existen diferentes colores dentro del colorímetro, de la colorimetría, y que obviamente van a estar, pues, a nuestra disposición para poder trabajarlo de la mejor manera y que la restauración sea lo más natural posible. Aquí, por ejemplo, otro tip que les doy es que la recomendación es tomarlo con el diente adyacente. Si el diente adyacente tiene una restauración a lo mejor que no está bien ajustada, como una corona, hay ocasiones en que un 11 tiene una corona, por ejemplo, y el 21 lo vamos a restaurar con resina.
Si ese 11 se va a cambiar porque la restauración no está adecuada, la toma de color se tiene que hacer con el diente contiguo, un diente natural, o sea, un 22, por ejemplo. Si esa restauración está bien ajustada, está bien adaptada y no se va a cambiar, entonces podemos tomar el color con esa restauración. Entonces, la toma de color es crucial para el éxito de nuestra restauración. Y existen diferentes maneras de poder seleccionar el color. Yo aquí menciono dos, que son de las que más utilizo dentro de mi consultorio. Una es la guía de color. Hay algunas guías que ya están estandarizadas, es decir, como la guía Vita, que todos tenemos un colorímetro Vita en nuestro consultorio, o bien seleccionar un tono, perdón, para comparar y poder seleccionar el tono adecuado. O bien podemos hacerla nosotros mismos, es decir, hay algunos sistemas de resinas que ya vienen con su colorímetro, el cual podemos utilizar para poder hacer esa selección del color, o bien basarnos o hacer nuestra propia guía. El siguiente técnica que podemos implementar para la selección del color es la técnica de la prueba de botón. Es esta que vemos en la imagen. Consiste en aplicar pequeñas muestras o pequeñas partículas de composite directamente sobre el diente. Aquí, y quiero hacer mucho hincapié, es muy importante, uno, que estas pequeñas muestras que nosotros hagamos o estas pruebas de botón, idealmente deben de ser del mismo tamaño ambas bolitas. ¿Por qué? Tienen que tener el mismo grosor, el mismo tamaño preferentemente, porque puede cambiar la saturación, por ejemplo, de ese color. Otra es muy importante hacerlo sin adhesivo, es decir, no vamos a utilizar ni ácido grabador ni adhesivo. Entonces, esta prueba de color se tiene que hacer cuando llega el paciente, después de que aislamos, por ejemplo, incluso antes de aislar. Lo ideal es que el diente esté completamente hidratado. Entonces, se colocan esas pruebas de botón, repito, sin hacer grabado y sin utilizar adhesivo, ¿ok? Para que podamos retirarlas. Y otro punto importante es la fotopolimerización. Estos botones se tienen que fotopolimerizar para poder evaluar en condiciones reales. A veces sucede que hacen la prueba de botón, colocan el botón en el diente, colocan el espesor igual en ambos pruebas, pero no se fotoactiva, no se fotocura. Entonces, podemos tener una discrepancia al final con el color. Por eso la recomendación es fotopolimerizar. Ahora, hay algunos autores que hacen prueba con 4 o 5 colores, por ejemplo, o colocan, no sé si han visto alguna imagen en donde se colocan 3 bolitas aquí, en tercio incisal, 4 en tercio medio, 2 en tercio cervical, por ejemplo, por decir un número, y nos llenamos de bolitas, ¿no? Mi recomendación en cuanto a la prueba de botón es que podamos seleccionar la menor cantidad para que no nos saturemos con color. Entonces, lo que yo hago es, pongo la prueba, a veces, por ejemplo, fotocuro, volteo a ver el diente y el primero que se me pierda la vista es el color. ¿Por qué? Porque se está mimetizando correctamente con el diente. Entonces, en ese momento, quito la otra bolita para descartarla y si tengo alguna duda de otro color, puedo colocarla en ese momento, fotocuro y vuelvo a hacerle el mismo paso, ¿no? Otro tip es con fotografía, podemos tomar alguna fotografía para poder ver y lo mismo, si en la fotografía vemos alguno, más bien no vemos alguno de esos puntos, significa que ese es el que está mimetizando mucho mejor. Entonces se pueden hacer con muchas pruebas con 3, 4 colores de resina, pero lo importante es como que nosotros vayamos seleccionando cada uno de ellos. Entonces, hablando específicamente del primero, que es de las guías de color que se pueden estandarizar, no sé si sabías que el sistema Solare tiene o incorpora dentro de su gama los colores Vita para que nosotros podamos seleccionar el color de manera adecuada. Entonces, 3 jeringas de este sistema hacen un match con 16 colores del colorímetro Vita. Es decir, que no necesitamos un sistema tan grande con 40 resinas que a veces vienen en un kit y que al final terminamos utilizando 4 o 5 resinas. Esto lo hace, la verdad, súper versátil. Es decir, el color A2 de la resina incorpora tanto el color A1, A2, B1 y B2 del colorímetro Vita. El color A3 engloba los colores A3, B3, B4, C1, C2, D2, D3 y D4. Y el A3.5, en colorímetro Vita, el A3.5, A4, C3 y C4. Esto es una idea maravillosa porque con estos 3 colores
estamos abarcando los 16 colores del colorímetro Vita. Aquí ya podemos jugar, obviamente, con algunos stains, con dar a lo mejor utilizar alguna resina de mayor opacidad para poder generar estos texturas, estas colores como mucho más marcados, ¿no? Pero esa es una muy buena alternativa. Pero bueno, déjame hacer una pausa para explicarte primero cuál es el sistema Solare, ¿no? El sistema Solare son estas resinas que tú ves a la izquierda de la marca GC, las cuales se diferencian por 3 colores. El color amarillo, que es la Solare anterior, que se ve aquí en la imagen, la azul, azul claro, que es la Solare P, y el azul rey, que es el Solare X. Entonces, este sistema tiene 3, Solare anterior, Solare P y Solare X, la cual lo vas a diferenciar por los colores. Entonces, ahorita voy a hablar un poquito más para que tú conozcas las especificaciones de cada una de ellas. El sistema Solare y Solare P es una resina microhíbrida que está constituida por dimetacrilato de uretano. Tiene una coeficiencia de expansión térmica reducida y tiene una baja contracción de polimerización, que es lo que buscamos con todas las resinas. Fácil manipulación y excelente estética. Como les comenté, la estética pues es muy importante porque todos los pacientes, y sobre todo cuando estamos hablando en el sector anterior, buscamos que se genere la mayor naturalidad. La diferencia que hay entre la Solare y la Solare P es que en Solare P se incorpora un relleno. Este relleno es de vidrio de flúor aluminosilicato. Este relleno es importante porque le va a dar mayor opacidad, es decir, se va a ver más en la radiografía, en una radiografía dentoalveolar, por ejemplo, y mantiene el tamaño de su partícula, haciéndola mucho más apta para el sector posterior. ¿Por qué? Porque mejora esa tasa de desgaste. Entonces, la Solare P, al incorporar este relleno, hace que tenga mucho más fuerza para el sector posterior. La Solare X tiene un 60% más de radiopacidad, y este sistema va a simplificar las restauraciones estéticas combinando el manejo suave que ya teníamos con esta, pero incorporando mayor durabilidad y alta capacidad de pulido. Entonces, esta Solare X es una resina universal que se puede utilizar tanto para el sector anterior como para el sector posterior. Entonces, con esta la versatilidad es mucho mayor. En este sistema, en el Solare X, esos son los colores que tenemos disponibles. La X solamente hace alusión a que es universal, a que es la Solare X. Pero ustedes lo que se tienen que fijar es en esto, A1, A2, A3. Entonces, tenemos el color A1, A2, A3, A3.5, y este que incorpora una O antes del número 2, significa que es un opaquer. Este es un color opaco, color A2. Este es bastante útil cuando queremos o tenemos algún sustrato desfavorecido o oscurecido y que queremos opacar, o a lo mejor cuando retiramos amalgamas, por ejemplo, acuérdense que las amalgamas tienden a pigmentar mucho los dientes, queremos opacar ese sustrato y después colocar esta resina. Entonces, este opaquer es sumamente útil y también se puede ocupar, por ejemplo, como un tono de dentina, a lo mejor oscurecerlo un poquito más, darle un poco más de matiz, también es bastante útil. Otro color es el WT, que es el translúcido. Este lo utilizamos muchísimo en el sector anterior, sobre todo en bordes incisales, en reconstrucciones proximales, cuando perdemos alguna pared y queremos obviamente restaurar esa parte que se pierde del esmalte, simulando el esmalte, es bastante útil. Entonces, como les mencioné anteriormente, pues este sistema con solo 3 jeringas podemos hacer match a los 16 colores del colorímetro Vita. Aquí les pongo una imagen de cómo se ve el color. Vean, la misma imagen se antoja como meter una espátula y poderla ocupar. Es bastante fácil la manipulación, no es dura, es una resina bastante maleable, es una resina que se puede trabajar muy bien y que eso se agradece, sobre todo cuando trabajamos en el sector anterior, que no queremos que se quede pegada a la espátula, que queremos que se pueda dosar mucho mejor y que podamos trabajarla de la mejor manera para poder hacer toda esa estratificación, ¿no? Entonces, dentro del Solare anterior, los colores que tenemos es A1, A2, A3, A3.5, B2 y el CB. Ahorita les voy a platicar más de este color. Y dentro de los colores internos, por así decirlo, que dan alguna característica extra, tenemos el opaquer, que es el A3. Entonces, ahí en Solare X tenemos el opacador A2 y en Solare anterior el O3, ¿ok?
Algunos tips que te doy para la estratificación es que, como les decía, que el objetivo es buscar que se armonice el color con los dientes adyacentes para que podamos crear un resultado natural. Otro punto importante es considerar la translucidez. Todos los dientes tienen esta translucidez. Obviamente va cambiando con el pasar del tiempo y con la edad del paciente. Un paciente mucho más joven, vamos a ver un esmalte mucho más natural, más translúcido, ¿no? Conforme pasa el tiempo, pues los efectos que nosotros vamos a hacer en nuestras restauraciones van a ser un poco más atenuados. Entonces es importante elegir estos composites dependiendo los grados de translucidez, porque el objetivo que nosotros queremos crear es imitar. Entonces quiero que vean cómo se está estratificando aquí en esta imagen y cómo desde aquí se empieza a crear estas capas y se empiezan a crear estos efectos o esta textura. Otro punto es justamente lograr este resultado más natural en la estratificación, considerando diferentes tonos, pero también haciendo que nuestra estratificación sea simple, es decir, que no necesitemos 10 colores para poder crear un resultado natural. Ahora, perdón, me voy a regresar una para que puedan ver este. Este nos habla justamente del valor, el valor o la opacidad que podemos tener en diferentes grados del esmalte. Y hay algunos manchitas que nosotros también podemos crear o que podemos ver que se intensifican como manchitas blancas en el esmalte y demás, que también podemos hacer con la estratificación esta creación de los colores opalescentes como el azul o el gris nos van a poder ayudar en el borde incisal dando esta caracterización. Y la otra es que también podemos caracterizar los mamelones, como lo vemos aquí, cracks, hay algunos que pueden, o sea, que si el diente, por ejemplo, en una edad avanzada, un diente maduro de, no sé, una paciente de 70 años que a lo mejor tiene un crack aquí natural, podemos nosotros también hacer alguna estratificación para que se vea lo más natural posible. Y también el uso de stains es muy importante porque nos permite caracterizarlo aún más. Estos stains vienen en este estuche que se llama OptiGlaze. Este sistema es un sistema en el cual tiene diferentes alternativas para poder utilizar. Por ejemplo, yo puse este cuadro para que sea como mucho más fácil de que lo podamos entender, porque en este cuadro podemos ver el ajuste, por ejemplo, de croma para poder hacer un color o matizarlo un poco más oscuro, que tenemos el A+, B+, y C+. Estos para caracterizar mamilones, para áreas cervicales, para líneas de fractura y demás. Y este para poder dar un glaze mucho mayor, que es el Clear y el Clear HB. Entonces, los que yo más utilizo, los que recomiendo totalmente es el Clear, el A+, el White, Red Brown y el Blue. A veces no podemos comprar todo el sistema, pero sí es importante contar con al menos 5 que nos puedan ayudar para poder mejorar el aspecto de nuestras restauraciones. Este mismo OptiGlaze se puede utilizar tanto en cerámica como para provisionales. Entonces no es un stain que solamente vas a tener guardado en tu consultorio y que a lo mejor no lo vas a comprar porque dices, híjole, es que no hago mucho y de repente pues lo voy a tener ahí olvidado. No, es un stain que puedes ocupar y que es, la verdad, bastante versátil. Entonces, ya entendiendo como un poquito lo que mencionaba del color y por qué se aplican, lo importante aquí es integrarlo, o sea, lograr este rompecabezas para poder integrarlo en una estratificación de diente natural, ¿no? Poder lograr estos resultados. Como les decía, hay 5 colores básicos que yo considero que sí o sí tenemos que tener. White para poder hacer, por ejemplo, estratificaciones de manchitas blancas, ámbar, el azul, yellow, orange, que da también aquí una saturación importante. Y lo importante es personalizar todos los tratamientos y podemos también personalizar una guía de colores de resina. Esta personalización es importante porque, por ejemplo, en esta imagen podemos ver diferentes tipos de resina de diferentes marcas y todas tienen el mismo color, o sea, todas son A3. Entonces, es fundamental conocer el material que estamos utilizando y obviamente tener una guía de colores idealmente preparada para que ya la tengamos lista para cuando el paciente llegue y poder tomar ese color. Entonces, el color final del diente va a resultar de la interacción entre el esmalte y la dentina. Y obviamente dependiendo de las capas, de la resina que estamos utilizando. Entonces, en este ejemplo les muestro 3 resinas de la casa comercial GC, la mismo color, todas son A1, y cómo va cambiando el color de cada una de ellas. Entonces, imagínense, si dentro de diferentes sistemas
de resinas, una 3 puede ser totalmente diferente. También lo mismo puede pasar en la misma casa comercial, pero diferentes marcas de su resina. Entonces, el color es completamente diferente. Por eso, el tener la mayor cantidad de nos puede ayudar para hacer el trabajo mucho más versátil. Todas son color A1. Mi recomendación es tomar una porción de la resina, colocarlo en una cajita ámbar y a partir de la cajita ámbar comenzar a dispensar en nuestra espátula. No lo contrario a lo que normalmente hacemos, que es tomarlo directamente de la jeringa. ¿Por qué? Porque puede haber contaminación cruzada. Entonces hay que evitarlo a toda costa. Aquí les pongo un ejemplo de cómo se ve este color A1 en los diferentes tipos de resinas que tenemos en GC. Y vean aquí la diferencia entre, estos ya son 3 colores diferentes, este es un A1, este es el A2 y el A3 que se ve mucho más saturado. Aquí en esta imagen también se puede ver, este es el translúcido y esa es la diferencia entre el A1, A2 y A3. Entonces sí vemos completamente una diferencia en color. Y esto es importante porque reflejado en boca pues se va a ver mucho más natural, ¿no? La estratificación. La fotografía la podemos hacer con flash y sin flash y nos puede ayudar para poder evaluar este color desde diferentes ángulos y condiciones de luz. Yo utilizo el ring flash. Esta disposición, por ejemplo, del ring flash es ideal para poder documentar y determinar el color. Y esta disposición de los flashes es ideal para que podamos resaltar la superficie y la textura del diente. Entonces, también se puede utilizar el ring flash, por ejemplo. Y una vez que tengamos la fotografía, esta fotografía es en esta disposición, como les mostré, poniendo los flashes en esta manera, y esta así o con el ring flash. Después de esto podemos pasarlo a nuestra computadora y hacer un modo de escala de grises, que también se puede hacer directamente en la cámara fotográfica. Y esta imagen nos brinda un análisis mucho más útil para ver la opacidad y el valor en general del diente. Esta imagen la podemos mandar al laboratorio junto con nuestra selección de color cuando estamos haciendo restauraciones indirectas. Cuando hacemos restauraciones directas, también para nosotros es bastante útil aquí poner las 2 botones que les decía para poder evaluar qué tono es el más parecido a. Entonces, hay diferentes tipos de luz para poder tomar el color. Si la fuente de luz es roja o cálida, perdemos la capacidad de poder percibir y distinguir el rojo o anaranjado de la dentina. Y si por el contrario la luz es fría, perdemos la capacidad de poder localizar zonas azules y grises en los dientes. Aquí, por ejemplo, es una misma iluminación y cómo se ve el mismo color. Y cómo, por ejemplo, en este caso, cambia la iluminación y puede cambiar el color, aunque es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, bueno, algunos tips es tomar una muy buena fotografía antes de iniciar. Como les decía, lo importante es que el diente esté completamente hidratado, que siempre coincidamos en la misma iluminación, que sea constante, es decir, que no estemos haciendo cambios de color y eso obviamente puede afectar la toma de color. Y pedir la opinión de un segundo observador. Si tienen a su asistente o en mi caso que mi mamá es dentista y me ayuda, pues obviamente proporcionan información valiosa porque a veces, o sea, tienen otra perspectiva y lo vemos entre 2 personas y podemos llegar a un resultado mucho más favorable. También otro tip es colocar un fondo gris neutro para que se pueda ver mucho mejor la toma de color. Pueden hacer, por ejemplo, recorte de alguna cartulina, colocarlo detrás de los dientes y tomar la fotografía para poder verlo. Y bueno, aunque parezca muy, muy lógico, hay que medir el color con el material que vamos a utilizar, porque muchas veces tomamos el color con alguna resina y no utilizamos ese sistema, ¿no? Entonces es muy importante tomarlo con el color que vamos a hacerlo. Esto a veces puede sonar como un poco ilógico porque dices, bueno, lo voy a hacer con esa resina, ¿por qué no utilizarlo, no? Porque a veces tomamos el color una sesión antes, es decir, el paciente viene, estamos haciendo toda la evaluación, podemos hacer ahí la prueba de botón, pero en el momento, o sea, se va el paciente, regresa a la semana y entonces vamos a hacer la estratificación y de repente cambiamos el color de la resina y no hacemos esta prueba. Entonces sí es importante hacerlo con el material que vamos a utilizar, porque nos podría pasar algo como esto, ¿no? Expectativa versus realidad y que quede completamente diferente a lo que estamos planeando. Entonces vamos a empezar con algunos casos clínicos. En este caso son estos 3 dientes que tienen unas ligeras fracturas en los bordes incisales. Se hace la prueba de botón que les comenté. Esta técnica que consiste en la polimerización para poder ver. Y bueno, ya que tenemos establecido cuál es el color que vamos a utilizar, comenzamos a estratificar. Este, si ustedes ven, es bastante sencillo.
Voy a utilizar el WT, que es el translúcido, para hacer esta opción. Vean toda la gama que tengo para poder utilizar, entonces no les miento, es importante tener la mayor cantidad de colores posibles, ¿no? Entonces vean aquí el translúcido, cómo se utiliza. Aquí podemos hacer ya la estratificación después del siguiente color. Esa es solamente una imagen ilustrativa porque utilicé un B1. Entonces, las características que tenemos que tomar en consideración es que tiene una estética excelente, es fácil de pulir, es fácil de manejar, como les comentaba, es mucho más sencillo por el sistema de colores que maneja y es muy resistente al desgaste. Esto yo creo que es un punto crucial y es muy importante para considerar, ¿no? Entonces, como les comenté, ya les había platicado un poquito de la composición. Este relleno, el que tenga rellenos inorgánicos de sílice, nos ayuda al comportamiento óptico del diente natural, ofreciendo obviamente una naturalidad muchísimo mayor. Entonces, este es el resultado después de la estratificación. O sea, vean cómo se ve un resultado bastante natural. Y me gusta mucho mostrarle al paciente el antes, porque a veces cuando vemos aquí pequeños cambios, el paciente a veces dice, ay, ok, que quedaron súper bien, no sé qué, y de repente se le olvida cómo estaba, ¿no? Entonces, el ver ellos el antes, se puede ver aquí completamente la diferencia de cómo quedó la estratificación, ¿no? Este es otro caso en donde igual, si pueden ver, es los mismos 3 dientes, o sea, coincidió, pero aquí las fracturas son mucho más marcadas o mucho mayor, ¿no? Entonces, selección de color. ¿Sabes hacerlo? Sí, ¿no? Ya sabemos hacerlo, ya vimos cómo. Y antes de mostrarles el resultado final, quiero mostrarles el paso a paso. O sea, que fue aquí seleccionar el color, estratificar, como les decía, aislar a distancia para poder ver la mayor cantidad de dientes y poder determinar mucho mejor nuestra estratificación. Esta parte, por ejemplo, de crear los mamelones y de ir formando diferentes texturas y diferentes, pues sí, características en el diente, lo hago con estas espátulas. Estas espátulas me ayudan bastante para poder confeccionar. Si ven, son muy delgaditas y me permiten, justo en esta zona, porque aquí es una fotografía macro, aquí está aumentada completamente, pero en boca esto es pequeñito. Entonces, una espátula gruesa, una espátula que sea mucho más burda, pues obviamente nos va a dificultar esta estratificación. Vean, aquí les muestro los dos extremos. Esta también es bastante útil para el sector posterior, para poder estratificar fosetas y fisuras. Entonces, se puede utilizar tanto el anterior como el posterior. Y este es el resultado final. Este es el resultado final después de la estratificación, un resultado bastante natural. Y el paciente, obviamente, vean en automático cómo esta fotografía se nota un poco forzado, se nota un poco incómodo el paciente cuando pedí que sonriera antes de hacer la estratificación y cómo después de el paciente está confiado completamente, se siente mucho más cómodo de poder sonreír y es algo que ni siquiera es como planeado, ¿no? O sea, yo le pido al paciente que sonría y esta es la respuesta automática del paciente. Esta incorporación, como les decía, del tamaño de la partícula hace que tengamos una alta resistencia a las fracturas y un modelo de elasticidad bajo, el cual es importante, aunque estemos trabajando en el sector anterior y sabemos que a lo mejor las fuerzas no residen de igual manera como en el sector posterior. Sin embargo, es muy importante. El tamaño de partícula se puede pulir rápidamente y sin dificultad para poder obtener una superficie brillante y lisa, que es otra de las características que a veces nos suceden con resinas. Terminamos la estratificación, pulimos y de repente el paciente pasa la lengua y siente, o sea, áspero, ¿no? Y por más de que pulamos y pulamos, no tiene la capacidad de esta resina para poder tener esa superficie. Con Solare la tenemos, o sea, Solare tiene esta capacidad para que el pulido sea mucho mejor y que esa superficie quede brillante, quede lisa, aún después de rebajar ciertas cuestiones que queramos hacer. Lo que yo hago mucho en conjunto es utilizar estos cepillos de Jiffy que se conectan directamente al contraángulo con el Gradia Polisher. Este Gradia Polisher es muy similar o se parece muchísimo al Blanco España porque dura muchísimo y aparte es bastante bueno. Entonces se puede utilizar con una porción muy pequeña, colocarlo directamente sobre los dientes y con este brush el que nosotros podamos dar el acabado final, ¿no? El pulido final. Entonces aquí en esta fotografía yo di algunos cambios, vean aquí hay pues no hay como una continuidad en la resina. Aquí modifiqué estas propiedades para poder tener un resultado mucho mejor. Y como vieron, ambas imágenes o ambos casos clínicos eran muy similares, ¿no? Entonces puse esta imagen como sustancialmente igual o similar. Pues es
bastante similar, nunca va a ser igual completamente, es muy similar, pero se abordan de manera diferente. Aquí la estratificación es mucho menor, puedo utilizar un solo tono, por ejemplo, de color, y aquí en este caso utilizo mínimo dos, ¿no? El color translúcido para la concha palatina y después poder estratificar dentina y poder darle un poco de luz al halo incisal, sobre todo que este paciente es joven, entonces pues nos permite el poder caracterizar un poco más. Entonces la Solare anterior, como les decía, tiene un índice de refracción de luz, opalescencia, fluorescencia y translucidez bastante bueno, y podemos lograr esta apariencia natural utilizando un solo tono o bien utilizando más de un tono. En este caso, por ejemplo, en donde utilizamos más de dos tonos, tenemos esa situación inicial en donde el paciente presenta una restauración provisional de CAVIT, y esa es la situación cuando hacemos el aislamiento, en donde podemos ver que al eliminar este tejido y eliminar un poco de la lesión cariosa, tenemos esta condición que no nos permite ya ver muy bien el diente, ¿no? Entonces, otro punto, ¿se acuerdan que veíamos color, forma y textura, ¿no? La forma la vamos a dar justamente viendo, o sea, tenemos que retraer un poco más para poder ver, y aquí para poder dar esta forma, a mí lo que me gusta mucho utilizar son bandas metálicas para poder crear esta convergencia o esta curvatura natural y poder devolver esta pared que se perdió. Entonces, este hilo me sirve bastante para poder anudar y poder hacer una retracción de la encía o del dique en esta zona para que se pueda exponer completamente la zona en donde voy a adherir, que esta zona de sellado periférico tiene que estar libre de caries y libre de cracks, ¿no? Tiene que estar lo más limpia posible porque es la zona en donde me voy a adherir con la resina para crear este resultado natural. En este caso reconstruyo la pared proximal con un color translúcido, como lo pueden ver, simulando el esmalte que se perdió. Después de esto utilizo un opaquer en esta zona, empaco muy bien el opaquer, coloco este opaquer de color A3 y después termino mi estratificación adamantina con un color A2, ambos del sistema Solare anterior. En el caso de translúcido fue con Solare X. Después de esto paso estas tiras del sistema de Pitex de la casa comercial GC también para poder dar ese acabado y ese pulido mucho mejor a nuestra restauración. Entonces, esta es la situación inmediata después de hacer el pulido. Incluso aquí se puede ver un tono azul porque fue justamente de la tira para poder limpiar. A mí me gusta mucho tomar fotografía inmediata, así postoperatoria inmediata. A veces se ve inflamado, a veces se ve un poco desangrado y demás. Es una fotografía para mí que obviamente después veo al paciente 2 o 3 días después para poder tomar otra fotografía y poder ver ya la integración. Aquí esperamos que la encía obviamente pues desinflame un poco más y que mejore la condición para poder tomar fotografía y radiografía. Entonces, estos colores, este sistema de Solare anterior, no solamente absorbe el color y las sombras del remanente dentario, sino también de los dientes proximales. Entonces, esto, o sea, esta como mimetización que se hace con los dientes adyacentes y con el mismo remanente, crea un resultado estéticamente invisible, que es lo que nosotros esperamos, ¿no? O sea, que no se vea esa plasta de resina, que no se vea la reconstrucción que hicimos porque se ve completamente natural, que se integre muy bien con la estructura del diente. Este otro caso clínico, vean, es una lesión interproximal, en donde si yo, por ejemplo, hago la evaluación fotográfica de frontal y rodaje por aquí o por acá, puedo ser un poco invasiva. Entonces utilizo este sistema que es un separador mecánico para poder separar, exponer un poco más, no tocar este diente, que es algo común, que de repente cuando están tan contiguos los dientes o tienen tanto apiñamiento, llegamos a tocar la estructura dental sana del diente adyacente, ¿no? Entonces esto me permite el poder controlar y hacer mi remoción de caries de manera mucho más controlada. Entonces aquí hago esta exposición, vean, ya tengo esta cavidad, y entonces lo que voy a hacer, lo primero que hago es conformar esta pared perdida, que es lo que les comentaba que lo utilizo con unas bandas metálicas para poder dar esta curvatura que quiero lograr. Miren, esta curvatura se logra perfecto. Hay ocasiones en que necesito que mi asistente sostenga un poquito en esta zona o yo misma con el dedo ir sosteniendo y a veces queda perfectamente colocada y no hay necesidad de.
coloco la capa translúcida para poder devolver esa porción del esmalte que se perdió, cerrar esa cavidad. Y como les decía, no es pegajoso, se moldea y se adapta fácilmente. Y lo ideal es crear capas delgadas, o sea, tener la menor cantidad de resina, sobre todo cuando trabajamos en dientes más pequeños, sector anterior, en donde necesitamos como estratificar delgadito e ir capa, por ejemplo. Los instrumentos manuales y pinceles son bastante útiles. Y para ello yo utilizo estas espátulas. Estas espátulas, si ustedes ven, tienen diferentes formas. Esta es para retirar excedentes, por ejemplo, una espátula un poco más amplia, una más delgada. No sé si se alcanza a ver aquí, pero el grosor es diminuto, es súper delgada. Esta es otra espátula, pero tiene otro tipo de angulación. Esta es la que les comentaba que utilizo mucho para mamelones y también para el sector posterior. Y esta, que no se ve tanto aquí, tiene un piquito en esta zona, que la utilizo para poder controlar espesores. Por ejemplo, cuando estoy haciendo carillas de resina en el sector anterior, estratifico dentina y después quiero dejar 0.5 o 1 milímetro de espacio para el esmalte, esta me permite controlar los grosores. Entonces, vean, dentro de la disposición son dos espátulas que podrían parecer similar o muy idénticas. Sin embargo, la disposición cambia. Y esta, por ejemplo, es bastante útil en zona interproximal. Esta en posterior, en un molar posterior, cuando estamos haciendo una clase 2, también es muy útil porque permite ingresar y es también muy delgadita para poder pues llegar a zonas donde es mucho más difícil el acceso, ¿no? Vean, la angulación de la espátula, cómo esta angulación me permite poder trabajarla de mejor manera y poder meterla en sitios en donde a lo mejor es un poquito más complicado el acceso. Aquí se ve lo que les comentaba de lo delgadito de la espátula. Entre más delgada es mucho mejor. La recomendación siempre es guardarla en cassettes, no las guarden como en bolsitas individuales porque se pueden llegar a doblar. Entonces yo las guardo en cassette para poder controlar que no, pues la longevidad de mis espátulas, ¿no? Después de que reconstruyo esta pared, utilizo una resina, como les comenté, opaque para poder colocar en esta zona, y la Gaenial Universal me sirve bastante, por ejemplo, para sector anterior. Esta resina es una resina que se puede utilizar de manera versátil, ahorita les voy a platicar un poquito más de ella. Aquí, en este caso, donde vimos que la cavidad era un poco más amplia, utilizo Everex como mi sustituto de dentina, y después de eso ya coloco mi estratificación de esmalte. Esta que les comenté de la Gaenial Universal Injectable es una resina inyectable que se utiliza para carillas inyectadas. Sin embargo, también se puede utilizar con aplicación directa. Por ejemplo, en este caso no es una carilla como tal inyectada, pero lo que yo hago es colocar esa cantidad y colocar unas bandas de celuloide para que abrace esta superficie en la parte vestibular en donde quiero que esté mucho más pulido, quiero mayor estética y además es si vieron el espesor es muchísimo más delgado, ¿no? Entonces, después de que aplico esta resina que les decía de la Gaenial Injectable, lo que hago es colocar esta banda de celuloides, es el sistema Epitex que les comentaba, que tiene diferentes granos para pulir, y este último es la banda de celuloide, que es muy útil para este tipo de situaciones cuando estamos trabajando en esta parte. Entonces combiné el Everex posterior como un sustituto de dentina y utilicé esta resina como sustituto de esmalte, estas dos, la combinación de ambas, para poder lograr un resultado adecuado. Después de esto, igual como les comenté, las tiras de pulido, no siempre utilizo los 4 sistemas, hay ocasiones en que utilizo este y después me salto a este y por último el del alto brillo o el del último, el de menor grano, o a veces utilizo este y estos 3, o sea, como que va a depender dependiendo las circunstancias del caso en particular. En casos de lesiones cervicales, por ejemplo, en donde el aislamiento es crucial para poder exponer, como les decía, todo el margen y poder tener esa zona de sellado periférico completamente descubierta, este sistema de solar anterior tiene un color, ¿se acuerdan que les decía el CB? Ahorita les voy a platicar un poquito más. En este caso yo todavía no conocía el CB, utilicé un opaque A3 y después utilicé un color A2. Sin embargo, tiene este color el CB es para clase 5, por eso la nomenclatura CB, CV, es especial para clase 5. Y si ustedes lo ven, a diferencia de los demás colores, tiene un croma diferente. ¿Por qué? Porque lo hacen específicamente para simular ese color que tenemos en las lesiones cervicales no cariosas, ¿no? En ese color que es de manera natural en las clases 5. Entonces, a partir de que conocí utilizo para todas las clases 5 el CB.
o sea, es de ley que va dentro de mis aplicaciones, ¿no? Entonces, en este caso ya no utilizaría como les enseñé, sino directamente el CV en esta cavidad. Vean este otro caso. Ese es un caso de estratificación solamente en anterior, en los dos dientes frontales para hacerlos un poco más largos. Y utilicé el A1, ¿no? Entonces, esos son los colores que tengo disponibles y ese es el resultado inmediato. Este otro caso era una paciente que tenía una restauración similar, como esta aquí en este diente. Se fracturó esa restauración no estaba completamente adherida, evidentemente, entonces se desalojó y lo que hacemos es restaurar con una resina para ser mínimamente invasivo, ¿no? Entonces, vean cómo pongo la disposición de estas bandas que les comenté y aquí se vuelve un poco más complejo, aquí sí necesito colocarla yo directamente con mis manos para poder, o sea, vaya, que lo puedan sostener ustedes para que puedan hacer esa pared, porque aquí se vuelve un poco más complejo. Pero vean cómo creamos esa textura y esa naturalidad en los dientes. Entonces, el último punto es justamente la textura. Esa textura la pueden dar con diferentes sistemas, en este caso el sistema de Jiffy. Aquí vienen, por ejemplo, especificadas las revoluciones por minuto a las que se debe trabajar para hacer un prepulido, para hacer por ejemplo, quita excesos o irregularidades pequeñas. Y este último que nos sirve ya para un pulido final, ¿no? Un acabado. Entonces, aquí si ustedes ven, van bajando el número de revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque aquí lo que necesitamos hacer es muy ligera la presión, movimientos repetitivos para hacer ese pulido final. Este último de los últimos casos clínicos que les voy a mostrar, esta paciente tuvo ortodoncia, pero quedó este espacio porque no utilizó sus retenedores, ¿no? Entonces, ella ya no quería someterse nuevamente a tratamiento de ortodoncia para poder mejorar esta condición, que realmente era muy mínimo, y decidimos cerrar ese espacio con resina. Entonces, se hizo un aclaramiento de una cita de 2 aplicaciones con el sistema de Opalescence Boost. Se hizo este aclaramiento dental y este fue el resultado después del aclaramiento. Hacemos lo que les comenté, la prueba de botón para poder ver. En esta imagen se ve un poquito más claro cómo está la disposición del diente y cómo se abrió ese pequeño espacio entre ambos. Y aquí una vez que seleccionamos el color, como les decía, vean, este color es mucho más claro y este color como que se mimetiza un poco más a la estructura del diente, ¿no? Entonces ya que seleccionamos el color, hacemos el aislamiento absoluto. Otro punto importante, como les decía, es aislar a distancia, el que podamos ver la mayor cantidad de dientes posibles para que podamos tener obviamente un campo visible mucho más grande y nos permita ver estructuras adyacentes y poder estratificar lo más natural posible. Esa es la condición. Aquí no utilicé grapas. Si ven, utilicé una porción del dique de hule invaginado en esta zona para poder colocarlo aquí en esta parte. Y que el dique no se me cayera o no se viniera, ¿no? Entonces, después de hacer mi protocolo de grabado, coloco esta banda que les digo que me funciona bastante para poder confeccionar esta pared. Confecciono esta pared y utilizo el pincel de Cosmedent para poder darle sobre todo en esa zona que es un poco más compleja con las espátulas, como que vas aterrizando el composite y lo vas manipulando mucho mejor. Aquí se pueden utilizar también algunos wetting dressing, por ejemplo, para poder manipular mucho mejor esa porción de la resina, ¿no? Entonces, esa es la situación clínica inmediata después de hacer la reconstrucción con resina. Me gusta mucho tomar también la fotografía de dientes en reposo para ver la exposición labial, porque si ven, aquí se ve muy bien este espacio que se abrió y cómo se ve en el resultado inmediato, ¿no? Entonces, esta foto siento que es bastante útil para poder determinar el largo de los dientes, sobre todo cuando vamos a estratificar y crear un poco más cuando vamos a aumentar el largo de los dientes, ¿no? Nos sirve para poder ver cuánto expone. Y ese es el resultado final. Entonces, ese es un control a los 3 años, en donde aquí veo un poquito de acúmulo de placa, instruyo a la paciente para mejorar, lo cual es importante. Muchos pacientes no dan mantenimiento a sus restauraciones, o sea, siento que es como un gol estándar que tenemos que crear nosotros como odontólogos, el que tratemos de incentivar a los pacientes a ese mantenimiento, ¿no? A que puedan mantener esas restauraciones lo mejor posible durante mucho tiempo y no estar renovando
cada 3, 4, 5 años, sino más bien dar mantenimiento constante para que las restauraciones puedan tener una longevidad mucho mayor. Entonces, este último caso clínico, esta es la situación inicial de la paciente. Vean cómo no se siente cómoda al sonreír, lo que les mencionaba al principio con el otro caso clínico, cómo el labio se ve como mucho más retraído, cómo la paciente no está cómoda al sonreír y cómo después del resultado, con la estratificación de resinas cambia, ¿no? Completamente esa, aquí expone mucho más el labio, es mucho más natural, y es algo común. A veces le pedimos en las fotos iniciales al paciente que sonría, y el paciente nos da una sonrisa falsa, por así decirlo, una sonrisa no social, y de repente cuando lo vemos en una fiesta y demás, ya vemos que la sonrisa era una sonrisa alta y en el consultorio nos da una sonrisa baja, ¿no? O sea, incluso casi nula. Entonces es muy importante las fotografías para poder ver. Aquí no se hizo nada de invasión, o sea, es decir, fue todo aditivo, fue colocar esa restauración, lo que les decía es que hago las pruebas fonéticas para poder ver dientes en reposo, tomo bastantes fotografías también puede servir mucho un video. Hacemos el protocolo de grabado después del aislado, se un aislado relativo, y se empieza a estratificar, lo mismo, como les comenté con translúcido, comienza a estratificar porque voy a incrementar un poco el largo de sus dientes. Aquí lo hice con una matriz, basándome en un encerado diagnóstico previo. Y después de eso, ese es el resultado después del pulido. Vean, esto obviamente, pues es porque quiero que quede muy bien en esa zona y este es el inmediato, ¿no? Entonces, ¿qué es muy útil? La llave de silicona previo al aislamiento, al encerado diagnóstico. Cortar justamente en incisal esta llave para que tengamos un mejor resultado, sin tocar palatino. Se puede cortar en premolares porque puede haber una interferencia con el dique. Generalmente yo lo corto en premolares porque hasta ahí llega mi aislamiento. Entonces esto me permite que yo pueda meter la llave de silicona, entrar y salir sin que haya una obstrucción, ¿no? Que sería el dique. Entonces, si en algún momento hay una obstrucción, tendrías que aislar más atrás para que tu llave entre y salga de manera adecuada. El exceso del margen yo lo quito con bisturí, preferentemente con un bisturí 11 o una 15C, y el exceso interproximal generalmente lo quito con un microcut, que es como este, en donde puede entrar para poder eliminarse mucho mejor. Ese es el resultado inmediato postoperatorio, que no es bastante agradable para ver, para poder postearlo en Instagram, porque muchas veces los pacientes dicen, ay, ¿qué le pasó? O sea, no ven el antes, cómo estaba y cómo quedó el resultado, sino lo primero que ven es la encía, y es algo completamente aparatoso, ¿no? Entonces cito a la paciente, como les decía, una semana después, en donde ya obviamente la encía está completamente sana, porque lo que ocasionó esa inflamación fue el pulido que yo estaba haciendo para dejar la restauración lo más tersa posible, que no haya tratamiento de placa antibacteriana, y obviamente esto puede condicionar alguna enfermedad periodontal. Entonces, darle una mayor longevidad a estas restauraciones. Y otra es que el diente ya está completamente hidratado y ya vemos el resultado real final del caso, ¿no? Entonces, vean cómo se ve esa integración bastante bien. Y por último, este otro caso clínico es un caso clínico de una destrucción mucho mayor, en donde al paciente se le propuso carillas, pero el paciente no quería hacer esa inversión en carillas, entonces decidimos hacer una estratificación directa. Aquí obviamente juega mucho, o sea, un papel importante es la capacidad de los casos clínicos que tengamos previos para poder hacer esta estratificación, ¿no? Muchas veces vemos esto y a lo mejor no queremos hacerlo directo, no porque no haya indicación, sino más bien porque no tenemos la habilidad. Entonces yo los invito a practicar. O sea, practicar, podemos hacerlo en tipodontos, vamos a tener bastantes sesiones también de manera presencial para hacer talleres y que podamos hacer esa estratificación y que ustedes puedan lograr resultados naturales con estratificaciones en dientes medianamente destruidos a dientes, pues como en este caso, mucho más severamente destruidos, ¿no? Entonces aquí se hace la reconstrucción palatina. Esta reconstrucción palatina se hace con el color translúcido. Aquí pasa muy bien el hilo, aunque pareciera que no, pasa perfecto. Yo me aseguro de que pase. En dado caso que no llegara a pasar, lo que ustedes tienen que hacer es cortar y volver a estratificar, ¿no? Pero aquí es importante, por ejemplo, usar teflón para poder separar y que no haya un espacio ahí. Entonces, una vez que tenemos la guía de silicón para poder marcar, hacemos esta reconstrucción palatina y este es el resultado
posterior, ¿no? Entonces, esa es la integración, el resultado final inmediato. Como les decía, la integración que tienen estas restauraciones. Y esta paciente tengo un seguimiento de 4 años. Ya tiene como un año, yo creo un año y medio que no ha regresado nuevamente para poder reevaluar, pero pues es importante para los mantenimientos que les comentaba. Y bueno, como conclusiones, tenemos que la odontología mínimamente invasiva se va a valer de la sinergia de todos estos materiales para poder realizar procedimientos en casos de grandes destrucciones medianas o pequeñas, como les comenté. La selección de los materiales y la selección del color es importante, basándonos en el sustrato que vamos a restaurar. La reconstrucción, como les decía en el inicio, que platicábamos acerca de la definición del término del glosario de términos prostodónticos, tiene que ver con procedimientos que están destinados a restaurar tanto la salud y la función, ¿no? Entonces, esto se puede hacer desde restauraciones directas, como lo vimos hoy en este webinar, hasta complejas rehabilitaciones protésicas, en donde muchas veces se conjuntan todo esto que acabamos de ver, pero a lo mejor se aborda de manera diferente, ¿no? La reconstrucción con resina directa del sector anterior nos ofrece una solución estética, funcional y conservadora para una amplia gama de necesidades restaurativas. Entonces aquí hacer mucho hincapié en, uno, conocer los materiales que estamos utilizando, el tener el mayor acercamiento con la casa comercial para que nos pueda proporcionar tips, nos pueda proporcionar pues algunas ventajas clínicas, conocer un poco más a fondo la resina que estamos utilizando, para qué está indicada. Eso nos ayuda muchísimo para poder desarrollar los casos de la mejor manera, ¿no? Es haciendo como mayor énfasis en qué necesidad restaurativa tiene mi paciente, entonces qué sistema es el que voy a utilizar o qué colores está indicado. Conocerlo nos permite el abordarlo mucho mejor. Entonces, como nos dice Pascal Mañé, es la integración o la integridad entre todos estos factores que siempre vemos en el consultorio, que es la biología con la mecánica, con la función y con la estética. Si ustedes ven, todos están interrelacionados, ya sea que trabajemos carillas de resina, carillas de porcelana, coronas y demás, como pues aquí varias imágenes, encerados diagnósticos y demás. Lo importante es integrarlos porque ninguno de ellos va aislado. Entonces, un tratamiento estético, la estética va implícita en función, en la biología y en la mecánica. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, por haberme permitido compartir un poquito de estas reconstrucciones con el sistema Solare. Aquí les dejo mis redes sociales para que pues me puedan seguir y estemos en contacto si tienen alguna duda. Tanto Geste como yo, como su servidora, estamos en la disposición completamente de poder ayudarlos. Si tienen algún caso en particular que quieran compartir o alguna duda específica, con mucho gusto nos pueden escribir y para eso estamos, para poder colaborar, ayudar y mejorar el desempeño y nuestros resultados clínicos. Muchas gracias.